Sean todos bienvenidos, quien les habla, William Gregorio Lezama. Hoy vamos a hablar sobre las quemaduras. Estas son un importante y creciente motivo de consulta y hospitalización, causando en muchos pacientes grados variables de incapacidad e incluso en algunos casos la muerte. El manejo de los pacientes quemados es un desafío debido, entre otros factores, a su clínica, la gran variedad de tratamientos existentes y lo prolongado de su evolución, así como el costo elevado económico y social que esto implica. Dentro de nuestro contenido programático vamos a tratar el concepto y valoración inicial de las quemaduras, la clasificación, la profundidad de las quemaduras, tratamientos, complicaciones en la atención de las quemaduras, así como las técnicas para cubrir las heridas. Esto con el objetivo de comprender los protocolos de tratamiento a seguir ante una quemadura. Las quemaduras son aquellas lesiones producidas en los tejidos por acción del calor en sus diferentes formas: energía térmica, transmitida por radiación, productos químicos o contacto eléctrico. Los mecanismos de producción más frecuentes en nuestro medio son las llamas y los líquidos calientes. Principalmente son lesiones de la piel, pero a veces afectan a órganos más profundos. Se define a la quemadura como aquella lesión producida por un traumatismo físico o químico que conlleva a un daño o destrucción de la piel. Lesiones muy variables en cuanto a gravedad, ya que van desde una leve afectación de la piel a la total destrucción del tejido. Para la evaluación inicial, se debe practicar una exploración física completa antes que la quemadura madure, ya que los signos físicos son más difíciles de interpretar entonces. Se debe calcular el área de superficie corporal en todos los pacientes. Según las circunstancias en las que nos encontremos y las circunstancias del paciente quemado, actuaremos en consecuencia de: actuando sobre el agente productor, deteniendo su acción y apartando inmediatamente a la víctima del agente. Retiramos toda la ropa, exceptuando aquella que esté adherida a la piel. Como norma general, la quemadura se debe lavar con cantidades abundantes de solución salina fisiológica o agua fría durante bastante tiempo y desbridar, estableciendo una vía aérea adecuada y más si sospechamos de inhalación de humo y obstrucción, reponiendo el líquido perdido por vía oral en el caso de que tengamos una quemadura al 15%, el paciente esté consciente y no existan patologías asociadas, o por vía endovenosa en el resto de los casos, reconociendo y tratando los signos que supongan una amenaza vital, protegiendo al paciente de una mayor contaminación bacteriana, estableciendo 2 vías venosas con al menos 2 catéteres de gran calibre, utilizando, si es posible, zonas no quemadas, controlando la diuresis y administrando analgésicos en caso necesario para disminuir el dolor. La enfermedad y la muerte se relacionan con el tamaño y profundidad de la quemadura. Al paciente con quemaduras se le valora y se trata como cualquier paciente con traumatismo mayor. La severidad de las quemaduras está determinada por 5 factores: la profundidad de la misma, primero, segundo y tercer grado, la extensión de las quemaduras, el porcentaje del cuerpo quemado, la afectación de regiones críticas y la edad del paciente, peor en edades extremas de la vida, el estado general de salud de la persona y enfermedades concomitantes. Desde el punto de vista clínico, práctico y pronóstico, las quemaduras suelen clasificarse según el agente causal, la profundidad de la quemadura y la extensión de la zona quemada. Según el agente causal, se clasifica en quemaduras térmicas, aquellas originadas por cualquier fuente de calor; quemaduras por radiación, que se producen con más frecuencia por exposición prolongada a la radiación solar ultravioleta, tanto la luz solar como otras fuentes artificiales; las quemaduras químicas, producidas por sustancias líquidas, sólidas o gaseosas, de origen ácido o básico. Todas ellas producen necrosis de los tejidos; y las quemaduras eléctricas, producidas por el resultado de la generación de calor, que incluso puede alcanzar los 5000 grados centígrados, la necrosis progresiva y la formación de escaras. Según su profundidad, se clasifican las quemaduras en epidérmicas o de primer grado. El ejemplo más típico y significativo lo constituyen las quemaduras solares. Afectan únicamente a la epidermis, tienen un aspecto enrojecido e eritematoso, son molestas e incómodas y suelen resolverse en 4 o 5 días mediante revitalización. Se caracterizan por piel enrojecida, dolorosa y no hay flictenas, son ocasionadas por rayos solares. Las quemaduras térmicas de segundo grado se caracterizan por la presencia de flictenas, muy dolorosas y sensibles al tacto,
color rosado al remover las flictenas y son ocasionadas por agua caliente o fuego directo. Estas se dividen a su vez en dérmica superficial o segundo grado superficial, que el ejemplo más típico son las ocasionadas por agua caliente y el fuego directo, y las dérmicas profundas o de segundo grado, que no presentan ampollas ya que han destruido anteriormente por continuidad en el tiempo el agente causal. Por último, las quemaduras subdérmicas de tercer grado. Estas se subdividen a su vez en subdérmica superficial o tercer grado superficial, que presentan destrucción del estrato dérmico-epidérmico, y subdérmicas profundas o de tercer grado profundo, que sobrepasan el estrato dermoepidérmico. Estas se caracterizan porque puede o no haber flictenas, son blanquecinas al remover dichas flictenas, sin sensibilidad al tacto, ya que no son sensibles al tacto, piel con características parecidas al cuero. El tratamiento de urgencia de las quemaduras incluye un tratamiento inmediato que consiste en quitar las ropas de vestir y anillos, detener el proceso que indujo la quemadura, irrigar las zonas con solución fría de agua o suero fisiológico y cubrir con sábanas limpias. Las medidas generales se basan en fluidoterapia a través de un catéter endovenoso del mayor calibre posible para reposición hidroelectrolítica. Se debe colocar en zonas no quemadas, pero si fuese necesario se colocará sobre una escara. La diuresis debe ser mayor de 1 ml por hora en el adulto. El ringer lactato y la solución isotónica en un inicio, seguido de coloide cuando esté disponible, serán las medidas para la fluidoterapia. Se debe administrar el 50% en las primeras 8 horas y el 50% restante en las 16 horas siguientes. La reposición se basa en la monitorización estrecha del paciente. Para la analgesia, se debe administrar paracetamol, morfina, meperidina o algún otro analgésico sin utilizar la vía intramuscular. Cubrir el quemado con sábanas limpias. Cubrir la zona quemada con compresas empapadas en suero fisiológico o agua templada. Nunca administrar antibióticos de urgencias en las quemaduras. Posteriormente, a nivel hospitalario, será necesario realizar coberturas antibióticas. Las recomendaciones actuales destacan la importancia de no usar antibióticos profilácticos. No se justifica por el riesgo de que empiece a seleccionar la flora bacteriana del paciente. Elevar los miembros edematizados para evitar síndromes compartimentales. Colocar en posición semisentada para disminuir el edema facial. Y por último, administrar protectores gástricos para evitar úlceras de estrés. Colocar ranitidina conjuntamente. Iniciar una alimentación enteral precoz en la medida posible. La infección es la complicación más frecuente y grave de una quemadura mayor de instalación rápida, luego de las primeras 72 horas post-quemadura, excepto si el paciente presenta una condición infecciosa prequemadura y está relacionada a la extensión de esta. La contaminación endógena de la quemadura, aproximadamente el porcentaje de la infección procede del mismo quemado, flora rectal, nasal, fondo de saco, folículos pilosebáceos. Contaminación cruzada. Herida por quemadura. La escara en sí es el sustrato idóneo para la proliferación bacteriana. Otros: venetomías, punciones, cateterismo, escarotomía, apertura de síndromes compartimentales. Todas ellas favorecen la infección. Aunque el cuidado de la herida no es una prioridad inicial de las primeras 24 a 48 horas, la sobrevivencia subsiguiente del paciente depende del control de la infección ejercida sobre este. La evidencia local de infección invasiva a partir de las heridas incluye parches marrones, negruzcos o cualquier tipo de decoloración, separación rápida de la escara, conversión de la herida a espesor total de tercer grado, lesiones hemorrágicas puntiformes debajo de la escara, celulitis, entre otras. La limpieza y tratamiento quirúrgico de las quemaduras se realizan solo cuando el paciente está estabilizado. Desde el punto de vista hemodinámico, se trasladará al quirófano o a una tina especial para que bajo anestesia o analgesia controlada se le practique la limpieza con solución salina y jabón y posteriormente se apliquen las diferentes técnicas. Este tratamiento incluye la escarotomía, en aquellos casos en los que por la localización y o profundidad de la quemadura sospechamos una compresión de estructuras profundas. La escarectomía. Las quemaduras de segundo grado profundo y las de tercer grado deben tratarse mediante la resección quirúrgica temprana o extirpación de la escara, mejor entre las primeras y cuarta tras la quemadura. Y por último, los injertos cutáneos.
Después de la extirpación por los diferentes métodos, el lecho de la herida requiere un cierre con injerto. Estos pueden ser autoinjertos, haloinjertos o senoinjertos, y en algunos casos se emplean plantillas biodegradadas después de inducir la formación de piel completamente nueva. Para evaluar los conocimientos adquiridos con respecto al tema, diríjanse al enlace que se encuentra en la descripción del video, donde responderemos una serie de preguntas con respecto a este tema. Para concluir este tema, citaremos una frase de William Allen. La educación no es la respuesta a la pregunta. La educación es el medio para encontrar la respuesta a todas las preguntas. Muchas gracias por su atención.